Más que humanos. Edgar Cayce, el profeta durmiente. Da Supermente, 19 de enero de 1979. Si algún psíquico ha logrado alguna vez hacer temblar las concepciones científicas de su época, sin duda este ha sido Edgar Cayce. Llamado profeta durmiente, pues realizaba todo su trabajo en trance profundo, Cayce dejó constancia de 14.000 casos de clarividencia comprobada. Un reto a la ciencia tradicional. Nació el 18 de marzo de 1877 en una pequeña granja de Kentucky y, desde muy pequeño, a los 5 o 6 años, comenzó a dar pruebas evidentes de sus poderes sobrenaturales. El chico aseguraba constantemente que veía apariciones extrañas y que conversaba con ellas, y con cierta frecuencia caía en un sueño profundo del cual despertaba diciendo cosas extrañas. Desde luego, sus padres le atribuían todo a su imaginación demasiado despierta. Sus primeras experiencias. Edgar entró a la escuela primaria y, sin buscarlo, dio con un método único para obtener las mejores calificaciones de la escuela y la mayor cantidad posible de conocimientos. Se quedaba dormido sobre los textos escolares y, al despertar, los sabía prácticamente de memoria. Desafortunadamente, la situación económica de la familia no era muy buena y el chico apenas pudo terminar la instrucción primaria antes de irse a trabajar. Todo parecía ir viento en popa. Edgar era un estupendo fotógrafo y su intensa pericia despierta le había permitido abrir camino en el negocio de las ventas cuando, súbitamente, comenzó a sufrir una parálisis gradual en los músculos de la garganta. Poco a poco, iba perdiendo la voz y comenzó el amargo peregrinar de uno a otro especialista. Todo fue en vano, Cayce estaba desahuciado. Pero Edgar Cayce no era hombre que se diera por vencido con facilidad. Le pidió a un amigo hipnotista que lo ayudara a lograr el mismo tipo de sueño sobrenatural que, cuando niño, le permitía memorizar los textos de la escuela. Su amigo se encogió de hombros y, sin molestarse en ocultar su incredulidad, lo hipnotizó. ¿Cuál fue su sorpresa cuando oyó que Cayce comenzaba a hablar, en voz alta y clara, recomendando las medicinas y la terapia que, en poco tiempo, le habrían de devolverle la elasticidad de sus músculos y el dominio absoluto de su voz? Reconocimiento científico de sus poderes. La noticia no tardó en diseminarse, principalmente gracias a los asombrosos especialistas que habían desahuciado a Cayce. Muy pronto, un grupo de médicos comenzó a aprovechar la habilidad insólita de Cayce para curar a sus propios pacientes. Aquello era extraordinario. Los diagnósticos y la terapia de Cayce no fallaban jamás, y solo le pedía al médico el nombre y la dirección del paciente para sintonizarse en cuerpo y mente con el enfermo al que no había visto ni vería jamás. Pero los poderes del que ya era conocido como el profeta durmiente no se limitaban a la ciencia médica. Se extendían a las investigaciones sobre la reencarnación, a personas y objetos valiosos extraviados y, en más de una ocasión, al descubrimiento de alguien que había perpetrado un misterioso crimen que la policía no había logrado esclarecer. A la muerte de Cayce, ocurrida en Virginia el 3 de enero de 1945, quedaron 14.000 expedientes de los casos comprobados de clarividencia telepática registrados por Cayce sobre más de 6.000 sujetos durante un periodo de 43 años. El conjunto de evidencias es tan impresionante que hasta la fecha los especialistas no han terminado de catalogarlo. El material continúa siendo una fuente constante de sorpresa para médicos, psicólogos, estudiantes, parapsicólogos y científicos en general. Un inquietante ejemplo. Uno de los casos más conocidos de Cayce, fuera de sus intervenciones médicas, asombró a la policía de todo el mundo. 2 hermanas millonarias, de edad avanzada, vivían juntas en una mansión palaciega guardada por feroces perros. No tenían sirvientes y su vida social era casi nula. Una mañana, la menor de las hermanas llamó a la policía. Su hermana mayor había aparecido al pie de la escalera muerta de un balazo. La policía estaba desconcertada. Al parecer,
El crimen había sido cometido mientras la hermana menor dormía la siesta en una alejada alcoba de la mansión y la había despertado el ruido de una ventana que se cerraba, cerca de su recámara. Las demás ventanas y las puertas estaban cerradas desde el interior. Lo usual habría sido que la policía considerara a la hermana menor como la sospechosa principal. Pero ambas habían vivido en gran armonía durante 60 años y no parecía haber motivo alguno para un crimen que separase a aquellas compañeras de toda la vida. La privacidad de ambas hermanas también había sido violada por ningún escándalo y su vida era un modelo de orden y moral. Alguien recordaba que, muchos años atrás, un pretendiente había rondado la casa, pero era tal la reserva de las dos mujeres que ni siquiera se supo jamás a quién de ellas había pretendido. Fuera de eso, nadie sabía nada sobre la vida personal de aquellas dos mujeres que, durante 6 décadas, vivieron en un retiro casi monacal. Un agente viajero que acababa de estar en la ciudad donde se cometió el misterioso crimen que estremeció a toda la nación le contó la historia a un amigo de Case, quien de inmediato se frotó las manos calculando el monto de la recompensa ofrecida por descubrir al asesino, así como la oportunidad para que se extendiera aún más la fama de su amigo clarividente. Ambos fueron a ver a Case. No fue fácil convencerlo. El profeta durmiente se resistía a utilizar sus poderes en la incriminación de una persona. Finalmente, los dos amigos lograron convencerlo afirmando que se trataba de auxiliar a la justicia. Case, impulsado también por la intervención de su padre, accedió y se recostó en un sillón ante la mirada escéptica del agente viajero. El detective psíquico. Su respiración se volvió rítmica y pesada como la de quien duerme hace muchas horas o ha entrado en un trance hipnótico profundo. Unos momentos después, el padre de Case mencionó en voz alta el nombre de la muerta y las circunstancias en que había sido asesinada. De inmediato, le preguntó en qué forma la habían matado. Case respondió, con un tiro que le atravesó el corazón. ¿La asesinó un desconocido?, preguntó el padre a Case. No. ¿Quién fue? Alguien a quien ella conocía. El viejo Case, al notar la renuencia del profeta, cambió de táctica. ¿Puedes describir el arma con que fue asesinada?, le preguntó. Fue un revólver reglamentario del ejército, un Colt calibre .45. ¿Cuántos disparos se hicieron? Solo uno. ¿Dónde está la pistola? La policía no había logrado recuperar el arma asesina, pero Case parecía estarla viendo. La pistola se encuentra en una alcantarilla cercana a la casa. Comienza a oxidarse. Y dio la ubicación exacta de la alcantarilla. El padre de Case hizo la pregunta crucial que su hijo parecía negarse a responder directamente. ¿Quién escondió la pistola? La hermana menor. La pistola era suya y la usó para matar a su hermana. ¿Por qué? Habían discutido por un hombre. Todo comenzó 60 años atrás. Ambas amaban al mismo hombre y él correspondía en la misma medida a una y otra. Pero cuando de la mayor se dio cuenta, habló a solas con el pretendiente de su hermana y le dijo en forma amenazante que si su hermana amaba a otro hombre. ¿Y la hermana menor se enteró de inmediato? No. Fue hace poco cuando encontró entre las cosas del hombre le declaraba su amor y que con su hermana mayor había escondido. Discutieron aceramente y la ofendida asesinó a su hermana. El insólito epílogo. Cuando Case despertó del trance, se notificó a la policía. Eran tan escasas las pistas, que los policías no tuvieron inconveniente en buscar el arma asesina en el sitio indicado por Case. Enorme fue su sorpresa al encontrarla ahí, donde comenzaba a llenarse de óxido. De inmediato, la hermana fue arrestada. Un policía, intrigado, fue a visitar a Case y le preguntó si estaba seguro de quién había sido el asesino de la anciana. Case iba a responder cuando sonó el teléfono. Alguien le pedía hablar con el policía. El detective tomó la bocina. Sus ojos se agrandaron por el asombro.
Escuchó en silencio lo que le decían y luego colgó la bocina sin comentario alguno. Se volvió para mirar a Case con una nueva expresión de respeto. La hermana acaba de confesar. Parece que la asesinó por un viejo asunto de amores. La muerta ahuyentó al único hombre que la asesina había amado en su vida y este no se enteró hasta 60 años después, al descubrir una vieja carta de amor escondida en uno de los cajones de su hermana. Case le dirigió una sonrisa fatigada.